Y ahora sí que vamos a meternos en el tema de la tarde y vamos a ir a esta diapositiva que nos va a ayudar un poquito a tener el esqueleto, el esquema. Ponemos la primera parte, Gaby. Los tres principios del matrimonio. Esta mañana lo que hemos visto han sido tres principios en cuanto al hombre y la mujer en general. Ahora hablamos ya del matrimonio. Y este versículo que ha leído Gaby, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es importantísimo. ¿Sabéis por qué? Aparece en Génesis 2, creación. Aparece en Mateo 19, del 4 al 6, Jesús mismo, cuando habla del tema del divorcio, hace referencia a este versículo literalmente. Y el apóstol Pablo lo cita en Efesios 5, literalmente también. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las mismas palabras salgan antes de la caída, en el momento de la redención, Cristo, y en este momento de la etapa de la Iglesia, en el apóstol Pablo, quiere decir que esta es una declaración única que el creyente tiene que analizar. Y este es el planteamiento más sólido que podemos encontrar. Es muy breve, pero tiene mucha miga en cuanto al matrimonio. Fijaos que la clave son los verbos. ¿Cuántos verbos hay aquí? El dejará, el se unirá y el serán. Fijaos que dejará, se unirá y serán marca tres etapas, tres principios clave. ¿Qué significa dejar a padre y madre? Fijaos que aquí estamos en lo que un autor que me gusta mucho, ya está con el Señor, Walter Trovis, él hablaba de que esta es la dimensión pública, se puede poner dejar, quizá el primer principio, eso es la dimensión pública y legal del matrimonio. Dejar a padre y madre tiene que ver con una ceremonia, ahora lo iremos explicando, y descansa sobre un pacto de fidelidad. Así que ya vais viendo de que aquí hay mucha materia. Fijaos que este dejar a padre y madre es un momento memorable en nuestra vida, porque es una ceremonia. Hoy día en España la podemos celebrar toda ella en la iglesia o en otro lugar como iglesia. Hoy hay mucha costumbre de hacerlo en un restaurante, en una masía y demás, y se hace todo. Hoy día los pastores podemos casar con efectividad legal. En tiempos de Rafael y Mari, en tiempos de Ana y Francisco, no. Nosotros teníamos que casarnos en el registro civil primero y después, si queríamos, en la iglesia. Entonces todo esto ha cambiado mucho, pero es un momento memorable. Seguramente el día de yo al menos recuerdo las dos ceremonias, tanto la del registro civil una semana antes y una semana después la ceremonia propiamente en nuestra iglesia. Para el creyente tenía mucho más valor celebrarlo con sus hermanos, pero el valor a los ojos de Dios es el mismo en un registro civil que en la iglesia. Y me explicaré. Ahí la clave es que sea público. Este dejar a padre y madre tiene que ser público. El marco puede ser una ceremonia nupcial y el contenido es un pacto de fidelidad. Y eso puede tomar muchas formas. Depende de la cultura, depende del país, depende del momento, pero esos tres ingredientes han de estar. Acto público, una ceremonia y el contenido
para un creyente es un pacto de fidelidad, un pacto de por vida. Fijaos que el Señor Jesucristo en Mateo 19, 4 al 6 dice, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea que en este sentido la vocación con la que nos casamos y vamos al matrimonio es de por vida. De por vida. Este es el ideal bíblico y por eso tenemos que tenerlo muy claro. Fijaos que es muy importante el orden de estos principios. Dejar es lo primero. Dejar a padre y madre. Tener relaciones sexuales no puede ser lo primero. Las relaciones prematrimoniales no son bíblicas. Por más que algunos cristianos nos quieran confundir, aún los cristianos. Decir, bueno, si se van a casar, si falta poco, si tal, si cual. No. Dejar, hasta no dejar a padre y madre en una ceremonia, en un acto público, no. Aquí el orden es muy importante. Dejan, se unen y llegan a ser el acto sexual que está aquí, en el tercer momento. Y es muy importante ubicarlo bien. Después hablaremos. Tampoco es bíblico juntarse. No sé cómo lo llamáis en Latinoamérica, en vuestros países. Juntarse, convivir. Que un hombre y una mujer decidan entre ellos, pues vamos a vivir juntos, eso bíblicamente no es correcto. Es muy importante que lo tengamos claro. Me imagino que lo tenemos claro, pero es bueno verbalizarlo. Para que sea un matrimonio, tiene que tener dimensión legal y pública. Fijaos que lo que nos pide normalmente, en este caso es el Estado, es un certificado de capacidad matrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este hombre y esta mujer tienen ordenada su situación legal en cuanto a parejas, o son solteros o incluso podemos decir son divorciados. Este sería otro tema, ahora sin entrar en la casuística, pero uno puede haberse divorciado antes de conocer a Cristo y en este sentido todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, con todas las consecuencias. O sea, otra cosa sería el tema de alguien que se ha divorciado siendo cristiano. Y aquí otra vez el abordaje pastoral, el principio está muy claro. Y cuando se lo plantearon a Jesús, él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el divorcio. Moisés no, el Señor de alguna forma en la ley estaba recogido. Por la dureza de vuestro corazón, no porque sea mi voluntad. O sea, la voluntad y la vocación del matrimonio siempre es de por vida. Pero a lo que íbamos antes, la capacidad matrimonial. Es muy importante que ambos cónyuges estén libres. Esto es muy importante en una sociedad para que no esté desestructurada. Y es muy importante para los hijos. Saber las referencias claramente, a quién pertenezco, de dónde vengo. O sea que es muy importante en este sentido definir muy bien dejar a padre y madre. Fijaos que dejar a padre y madre no es cualquier cosa. ¿A qué edad nos casamos? Hemos tenido conversaciones con algunos de vosotros y depende de los países y de la cultura, a veces nos casamos muy pronto. Una hermana nos compartía esta mañana que a los 17. Ana y yo nos casamos con 21 y 22 años. Otros se casan a los 30 años. Hoy día cada vez es más frecuente retrasar, al menos en nuestro país, el momento de casarse. Y no solo ahora. Mis padres, en su momento, hubo alguna etapa en la que se casaban no antes de los 30.
porque tenían que trabajar, tenían que ayudar en la casa y se iba postergando la decisión hasta que era el momento, cuando ya se veía que la cosa había que hacerla. Eso significa que hemos vivido con nuestra familia que se llama de origen, nuestros padres y hermanos, 20, 25 años, y en 20, 25 años se forja nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros hábitos, y cada uno llega al matrimonio con una mochila de experiencias, unas buenas y otras malas. Hábitos más sanos o hábitos un poco que evidencian de que ahí no hay mucho orden. Y ahora estamos solos. Y nos toca dejar a padre y madre, no solo es dejar geográficamente. Es muy importante dejar a padre y madre geográficamente. Hay un refrán castellano que dice: el casado casa quiere. Y es muy importante, esto es muy saludable. Solo en casos muy excepcionales y contados, convivir con algún otro miembro de la familia, sean padres, hermanos, etcétera, lo asumiremos. Pero es muy importante que desde el principio la pareja, el matrimonio, tengan su espacio. Y dejar padre y madre no solo es una operación delicada para los que se casan, es decir, cómo dejo toda esa experiencia y esas relaciones. Ahora mi esposo o mi esposa son la primera persona y más importante en mi vida. Primero Dios, como decís vosotros, Primero Dios. Pero después de Dios, el primero es mi esposo o mi esposa. Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es lo que significa dejar a padre y madre. Aquellos que les cuesta dejar la prioridad del padre o de la madre y permiten que en su matrimonio tengan todavía una interferencia importante, eso va a dificultar el matrimonio, el avance y el crecimiento. Y por lo tanto es importante. Dejar geográficamente nos ayuda, dejar emocionalmente es necesario. Hasta ahora mis padres, mis hermanos han sido el vínculo humano más fuerte, pero ahora es mi esposa o mi esposo. Y tengo que ir creando y dando espacio a esa relación. Sin dejar la otra. Dejar a padre y madre no significa olvidarlos. No, eso tampoco es correcto. Tendremos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre hasta el final de sus días. Es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te serán concedidos largos años de vida. O sea que es muy importante entenderlo y enmarcarlo bien, y no es una operación fácil. Mirad, hay dos momentos de muchos divorcios. Uno es el primer año. O sea, hay muchas parejas, muchos matrimonios que no pasan del primer año. Hay muchas. Es sorprendente la cantidad que fracasan antes del primer año. Y después hay otro pico muy alto en los 40. Cuando cumplimos los 40, los hijos son casi adolescentes, ahí hay otro momento crítico. Muchas veces ese primer año coincide con no haber hecho bien esta operación. No haber dejado bien la influencia de los padres, quizá de uno o de los dos, no ha facilitado. O no hemos sabido, hemos quizá idealizado y nos vemos en una situación difícil. Así que esta cuestión es muy importante. Aquí se inicia el matrimonio, con una ceremonia. Como algunos dicen, el anillo, la promesa visible de nuestro compromiso, no es garantía de éxito, es cierto. El matrimonio, como dice Paul Tournier, otro consejero matrimonial, es lo que se hace de él cada día. Tenemos que construir el matrimonio cada día. Este es otro factor muy importante a tener en cuenta.
Algunos piensan, cuando se han casado, bueno, ahora ya está todo. Paul Tournier dice, algunos piensan que el momento de la celebración del matrimonio es como llegar a un puerto desde alta mar a un lugar tranquilo. Dices todo lo contrario. El matrimonio es cuando, estando mi barca o nuestra barca en el puerto, entramos juntos, pero salimos a alta mar. Y en la alta mar, si nos hemos fijado en esta vista tan preciosa que tenemos aquí, hoy está el mar cristalino, tranquilo y apacible. Pero hay días de tormenta. Venid aquí en enero, en febrero, cuando la tramuntana esté recia y veréis las olas. Entenderéis por qué los pinos en las rocas tienen esas formas tan abigarradas y demás, porque el viento sopla. Y bueno, han sabido algunos árboles resistir. Y en el matrimonio es muy importante resistir. Qué importante es tener esa perspectiva de que es para toda la vida. Hoy día, muchas parejas en nuestro contexto del español viven juntos, conviven, porque quieren probar. Eso no es una base estable. Para llegar a entregarme a mi esposo, a mi esposa plenamente, a compartirlo todo, que es el segundo principio, después lo veremos, necesito estabilidad. Y lejos de ser una atadura, pensar que es para toda la vida, ese principio nos da una seguridad enorme. Saber que después de un periodo de noviazgo que nos hemos conocido y que decidimos comprometernos y que hacemos un pacto de fidelidad, ahora veremos esto del pacto, las promesas, lo importantes que son, saber que mi esposa y yo nos hemos comprometido para toda la vida con la ayuda de Dios, eso da una estabilidad y una seguridad a la relación que nos permite ser nosotros mismos. Podemos crecer, sabemos que estamos comprometidos hombro a hombro los dos a trabajar y como veremos hacia el final, el misterio y la bendición del matrimonio es llegar a ser una sola carne. Esto es un misterio, dice el apóstol Pablo. Uno lo va entendiendo mientras progresa y crece y pasan décadas de matrimonio. Ya no somos dos, sino uno, mucho más completo, porque nos hemos complementado. Hemos pulido las aristas, nos hemos enganchado más y es realmente, esa perspectiva de toda la vida nos ayuda muchísimo. Cuando el apóstol Pablo habla del adulterio, él habla de que el que se une incluso a una prostituta, se casa con la prostituta. Y de alguna forma ahí se produce un desgarro, porque si yo estaba unido a mi esposa, ahora me uno a otra mujer, y de alguna forma es como si en parte de mi ser ya va integrada a mi esposa y lo estoy compartiendo con una segunda mujer. Ahí está la gravedad moral, espiritual de las relaciones fuera del matrimonio, porque estamos en un proceso muy hermoso de dejar para unirnos y llegar a ser una sola carne. Así que todo esto tiene que hacernos reflexionar en cuanto a la seriedad del compromiso que es la relación matrimonial y de que un mal uso de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad tiene muchas consecuencias. Dios nos ha hecho con cuerpo y eso es una bendición. Pero un mal uso del cuerpo tiene en este sentido repercusiones negativas en nuestro proceso. Vamos a ver lo del pacto de fidelidad.
un momento como parte de este dejar a padre y madre. Fijaos que es un pacto de compañerismo realizado delante de Dios y los testigos. Solo un pequeño detallito os voy a examinar. Cuando nos casamos, ¿quién nos casa? ¿El pastor? ¿El oficial del juzgado? ¿Qué decís? ¿Quién nos casa? Es un pacto delante de Dios. Sí, ¿No? pero ¿quién lo certifica? El pastor, el oficial. Los testigos, ¿no? Son los que certifican. Muy interesante. Los contrayentes en primer lugar, porque son los que se hacen el pacto. No me casa el pastor, no me casa el juez, nos casamos nosotros. Es un pacto. Un pacto no es un contrato. Un pacto es más que un contrato. El contrato, si una de las dos partes no cumple, se rompe. En el pacto es un compromiso mucho más fuerte y que deja incluso espacio, si hay una actitud de misericordia y de amor, para caída y para restauración. Y es un pacto muy sólido. Y lo hacemos los contrayentes y lo certifican los testigos. Así que fijaos que es delante de Dios. Dios es el testigo principal. Los testigos humanos y la Iglesia son muy importantes y la clave está en las promesas de los contrayentes. Así que hay que trabajar muy bien las promesas. Nosotros tenemos en la Iglesia un modelo de promesas y se lo dejamos a los que se van a casar. Que ellos algunas cuestiones las trabajen a su aire. Pero cuando vemos que alguna cosita importante la quitan, les decimos no. Esto es esencial. Cambia otra cosa si quieres, pero esta no la cambies. Porque es muy importante que quede bien definido este pacto. En el pacto lo que hacemos es decirnos, yo pertenezco a Ana y Ana me pertenece a mí. Ya no soy en primer lugar yo mío, ni ella es en primer lugar suya. Nos habilitamos de que realmente nos pertenecemos el uno al otro en primer lugar. Algunas características de este pacto son la exclusividad. No caben terceros, no caben ni padres, ni madres, ni primos, ni hermanos, ni amigos de ningún tipo. Pues es exclusivo, es este hombre y esta mujer y este hombre. La pertenencia es total, la permanencia es de por vida, en lo bueno y en lo malo, decimos. Las promesas es cuando todo vaya bien y cuando no vaya bien. Y es sagrado, es delante de Dios. O sea que es muy importante tener estas cuestiones claras. Hay un autor, Paul Stevens, que habla de los 10 mandamientos del matrimonio, un poco resumiendo este pacto. Y fijaos cómo lo plantea, qué bonito. Es casi un paralelo de los 10 mandamientos de lo que Dios espera de cada uno de los seres humanos. Dice, lealtad exclusiva a mi esposo o a mi esposa. Autenticidad y fidelidad. Dar honor, honrar a mi esposa en público y en privado. Proveer a mi esposa tiempo, reposo y todo lo necesario. Mi esposa, mi esposo. Relaciones adecuadas con los suegros y con los padres. Renunciar al odio, a la ira destructiva y a las emociones incontroladas dentro de la relación de matrimonio. Fidelidad sexual, control del deseo sexual. Verdadera comunidad de bienes, respetando el don de la privacidad de los propia de la pareja, no que uno mantiene cuentas, esta idea de cuentas separadas
hay que quizá ponerle un interrogante, salvo que haya alguna situación un poquito difícil, ¿eh? No entramos en situaciones muy extremas, igual en algún caso es necesario, ¿eh? Algún tipo de adicción al juego y demás, va a ser una medida pastoral y de consejería sabia, separar cuentas por la salud de la familia, en este sentido. Pero en general, verdadera comunidad de bienes. Lo compartimos todo. Compartimos el tiempo, compartimos los recursos, compartimos los dones, lo compartimos todo. Es la idea de llegar a ser una sola carne. Verdadera comunicación y contentamiento y renuncia a las demandas, en este sentido, de otros. Así que es muy importante, fijaos qué trabajo tan bueno para entender lo rico que es el pacto de fidelidad. Así que dejar a padre y madre incluirían todas estas cuestiones. No es cualquier cosa. Fijaos qué bases tan sólidas estaríamos poniendo en una relación de matrimonio si esto lo tomamos en serio. Esto es todo un trabajo de preparación para el matrimonio. En nuestra iglesia, con lo justos que vamos de tiempo y día todos, ahora hay muy pocos matrimonios. Yo al menos en 5 años solo he hecho 3 o 4 matrimonios. Esta es una señal de nuestros tiempos, los pocos matrimonios que hay. Pero yo al menos les pido una sesión con este contenido que os estoy dando en esta hora, con ellos. Una segunda sesión, tras haber leído un libro que explica bíblicamente el significado del matrimonio de Tim Keller, el significado del matrimonio. Lo leen ambos y lo compartimos en otra sesión juntos el mes siguiente. Y en una tercera sesión les pido que lean el libro de Araguás, el que habéis agotado ya, el matrimonio, un camino para dos, porque si el de Keller es muy sólido en cuanto a la explicación bíblica, el de Araguás es muy práctico. Se nota que es un psicólogo, un consejero matrimonial, y si veis el índice es completísimo. Entonces ahí tenemos estos 3 principios, a Keller, la parte bíblica y una parte práctica. Eso es casi que lo mínimo para llegar al matrimonio, o sea que este dejarnos lo tenemos que tomar en serio. Si hacemos bien la preparación, vamos a evitar muchos problemas de entrada en el matrimonio. Esto es poner un fundamento muy firme. Y una casa con fundamentos firmes resiste mejor todas las dificultades. Vamos al segundo principio. A ver si vamos bien de tiempo. Sí. Lo ponemos el segundo, Gaby, que es unirse a su mujer. Aquí estamos hablando de la dimensión, si antes era pública, ahora una dimensión de relación. Si antes tenía que ver con una ceremonia, ahora es el amor, el compañerismo, el compartirlo todo. Hace referencia a una relación de unidad que se va desarrollando de menos a más, un proceso. Mientras más conozco a mi esposa, a mi esposo, ya la conocía como novia, como novio, pero ahora compartimos la vida juntos, la voy conociendo y me va conociendo todavía más y voy desarrollando ese proceso. Es compartir la vida como una aventura, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Vivir juntos geográficamente, formar una nueva unidad familiar, formación de un hogar y normalmente, si el Señor lo permite, incluye la paternidad. Llegados a este momento, cuando ya públicamente nos hemos comprometido, aunque aquí está en tercer lugar este ser una sola carne, la dimensión de la sexualidad, una vez que nos hemos comprometido, podemos ya disfrutarla y experimentarla. Compartimos vocaciones, trabajo, planes, proyectos, posesiones, tiempo.
procuramos siempre que sea posible hacerlo juntos. Esto es muy importante. Vacaciones, a veces los trabajos no nos lo permiten, pero hemos de intentar planificar y aunque sea una semana o 10 días, poder estar juntos. Aunque los trabajos no nos lo faciliten. Es muy importante esta cuestión. Compartir la responsabilidad de la educación de los hijos. Esto lo decíamos, la tarea de la educación no es solo de la mujer, es de la mujer y es del hombre. Compartir la paternidad y la maternidad. Y el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿sabéis cuál es? Conozcan a Dios. ¿Cómo? Que conozcan a Dios. Que conozcan a Dios. Querernos el uno al otro. Quererlos el uno al otro y sobre todo nuestra unidad. Estar unidos. Unirse a su mujer, a su hombre. Los hijos tienen que ver una pareja unida. Y en la adolescencia, aquí hay un adolescente que se tape los oídos, porque vamos a revelar el secreto mejor guardado de los padres. Los padres deciden y acuerdan en privado y son un bloque inexpugnable. El adolescente va a tratar de buscar grietas, diferencias entre la madre y el padre. Y si el padre es muy severo y le dice, tú a la discoteca no, igual la madre le dice, bueno, algún día, hoy es especial, y ahí sabe colarse muy bien el adolescente y la adolescente. Qué importante es ir a una. Cuando un hijo, una hija ve que los padres van a una y que lo comparten y que hablan sobre los criterios de educar, le fastidia, porque no lucha contra uno, lucha contra dos, y dos que unidos son muy fuertes, pero en el fondo se siente seguro. En el fondo se siente seguro. Le puede fastidiar. Ya le he dicho que se tape los ojos, los oídos, que diga. Pero bueno, así lo va meditando mucho más. Es muy importante esta cuestión. Y no hemos ido a una escuela de padres. Educamos a nuestros hijos, no es el tema de hoy, conforme hemos sido educados, con lo bueno y lo malo que nuestros padres nos han enseñado. Entonces, hablemos mucho de esta cuestión, de cómo educar a los hijos, de qué cosas, y cosas prácticas, el móvil, las pantallitas, todo esto es muy importante, hablarlo y tener el mismo criterio, y mantenerlo, porque eso va a dar, en este sentido, seguridad. Esta dimensión es muy importante trabajarla bien, como decíamos, y podríamos hablar mucho más. Fijaos que esta es una etapa que va a durar toda la vida. A veces se pone mucho énfasis en el ajuste sexual de la pareja. Hay algunos que lo magnifican y casi que parece que vamos a hacer pruebas a ver si nos ajustamos sexualmente. Mirar, el ajuste sexual es un mito. Es necesario, porque hombres y mujeres no tenemos la misma psicología en cuanto a el acto sexual. En el caso del varón es muy visual, la excitación es muy rápida, muy intensa y muy corta. En el caso de la mujer no es tan visual, es mucho más emocional, es más suave y es más prolongada. Entonces, ¿cómo unir eso? Pues trabajándolo mucho. Hace falta ajuste, hace falta entender los ritmos de uno y otro sexo, las diferencias que mencionábamos esta mañana. Qué importante es que el hombre no piense que la mujer se va a excitar inmediatamente, como es su caso. Toma tiempo y seguramente
le estimularán más las palabras dulces, el afecto, el cariño, que cosas más bruscas, que a él sí que le excita en este sentido. Esto hay que hablarlo, ¿eh? Esto hay que hablarlo en pareja, tenemos que conocernos, tenemos que aceptarnos. El hombre no es un depravado sexual porque tenga ese nivel de excitación tan alto y tan rápido, ¿no? O sea, no seamos tan santurrones o santurronas pensando que por eso es un depravado, no, no, no. Y tampoco pensemos que nuestra esposa es una frígida, alguien muy frío, muy fría, que no tiene interés. Todo eso hay que trabajarlo en este contexto de dejar a padre y madre y de unirse uno al otro. Y por lo tanto requiere todo un tiempo y un compartirlo todo y conocernos. Normalmente, uno de los conflictos, este sería quizá una tercera sesión que no vamos a poder tener en este encuentro, pero después de la de esta mañana y de esta de la tarde, mañana habría sido ideal hablar de conflictos o cómo resolvemos conflictos. Aquí el tema de la educación de los hijos es un tema muy importante, pero el tema de la sexualidad también. Entonces estamos hablando del ajuste. El ajuste sexual es importante. Pero lo que realmente importa es el ajuste de amistad, de compañerismo. Las relaciones sexuales ocupan cuantitativamente un espacio muy pequeño de nuestra vida, si somos honestos. Aún en parejas muy activas, como mucho va a ser un 5%. Pero el 95% es compañerismo. Así que fijaos si este segundo factor de unirse a su mujer, esa dimensión relacional es importante. Igual que decíamos que el anillo, la ceremonia no es señal de garantía en el matrimonio, aquí sí que decimos que cuando trabajamos el compañerismo y la amistad, ahí sí que hay garantía de una buena relación. Esa es la clave, el amor. Pero el amor tiene que estar precedido de un claro paso de compromiso, que es el primer punto. Ese es el orden bíblico, dejar primero, y cada cultura llega a ese dejar de forma distinta. En tiempos de Jesús se comprometían sin conocerse, y alguno dirá qué barbaridad. Pues algunas parejas funcionaban muy bien, otras eran un desastre. Hoy en la época romántica decidimos nosotros, nos enamoramos nosotros y algunas parejas salen muy bien. Y es una bendición cuando puedo escoger ya de entrada, pero no es garantía de que eso vaya bien. Hay que trabajar el día a día, estos 40 años, estos 50 años de convivencia juntos. Así que es muy importante esta cuestión. Y también decir que es la principal. ¿Por qué Dios crea al hombre y la mujer? ¿Cuál es el argumento del Señor? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, la primera finalidad del matrimonio no es la procreación ni del acto sexual, es la comunión, es el compañerismo. Así que aquí es donde hay que trabajar. Y veremos dentro de un momento alguna implicación más. También decir que un matrimonio sin hijos tiene todo el sentido del mundo. Puede que por factores físicos no pueda tener hijos una mujer o un hombre. A veces el factor depende del hombre. El problema está en los espermatozoides, que por alguna razón no funciona bien y no puede fecundar a su esposa, o a la inversa. Entonces, que una pareja no pueda tener hijos propios no significa que ese matrimonio ha perdido su significado. En absoluto. Tiene significado porque la finalidad primera es la comunión y el compañerismo. Los hijos son un resultado del amor, el fruto del amor, un don de Dios, un regalo de Dios. Y sabemos de mujeres en la Biblia que sufrieron mucho esta cuestión.
Sara, hasta los 90 años, no dio a luz. Ana, hasta la de años que subió al tabernáculo a entregar las ofrendas al Señor, hasta que un año ya no pudo más y se vació delante del Señor. Y la confundieron con una mujer ebria, borracha, de la amargura que tenía. Y qué bonitas son las palabras de su esposo: Cana, ¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Tiene sentido bíblicamente. Así que si en algún momento hay una pareja que tiene dificultad para concebir, no es un matrimonio de segunda categoría, es de primera categoría, si trabaja bien el tema del compañerismo. Y saldrán alternativas. El Señor puede proveer y podemos ser de mucha bendición aún sin hijos. Pero es importante esta cuestión. Y la paternidad, aunque es una gran responsabilidad, no sustituye ni reemplaza la relación de matrimonio. Aquellos padres, especialmente madres, que se vuelcan con los hijos y que dejan casi en segundo plano al esposo, malo. No es un planteamiento bíblico. La primera persona y más importante de mi vida, después de Dios, es mi esposa, mi esposo. Al principio del matrimonio, a mitad del matrimonio y al final del matrimonio. Los hijos son un regalo de Dios, preciosísimo. Pero llegará un día que nos dejarán. Y es sano y es saludable que nos dejen. Y hemos de estar contentos si marchan bien de casa. Y nos quedaremos otra vez nosotros. Y si me he volcado con mis hijos, entonces no he desarrollado ni mantenido la relación con mi esposo. Y casi seremos extraños. Por eso a los 40 se produce ese pico de divorcios. Porque el matrimonio tiende a centrarse en los hijos y se olvidan ellos. Hemos de saber compatibilizar sin dejar nuestra relación de pareja. Es muy importante unirse a lo largo de todo el proceso. Y llegamos al tercero, ser una sola carne. Esto apunta a unidad, fijaos que habla aquí, si antes era la dimensión pública y legal y aquí relacional, aquí es sexual y espiritual. El ser una sola carne tiene que ver con la unión sexual. Y llamemos a las cosas por su nombre. Dios nos ha hecho con ese propósito. Y la sexualidad, después de esa dimensión pública y después de la relación de compañerismo, cobra todo su sentido. Y podemos disfrutar mucho y no solo utilizar la sexualidad para tener hijos. Sí que es un propósito de la sexualidad. Dice, creced y multiplicaos. Pero también dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que la sexualidad tiene un nivel de intimidad, de confianza, de abrirme a mi esposo, a mi esposa, y en esa dimensión plena, incluso física, que es importantísima. Así que es tenemos que ser, bíblicamente, Dios es el Dios que crea la sexualidad, no es el diablo el que se inventa la sexualidad, es Dios. Y en este marco del matrimonio es donde ésta cobra toda su importancia. Y tiene dimensiones físicas de intimidad emocional y también espiritual. Algunos autores dicen que lo más parecido a la adoración más profunda es el acto sexual, plenamente disfrutando de esa intimidad. Hay algo en ese sentido muy hermoso que el Señor lo ha dispuesto y que une a la pareja. Es como una especie de casi certificación. Y es muy importante esta dimensión claramente física y sexual, pero que tiene muchas consecuencias. Fijaos que
lo sexual no es simplemente como lavarse los dientes, no es un acto físico solo como el de lavarme las manos o hacer algo de higiene. Algunos llegan a pensar eso, o sea, puedo tener relaciones sexuales como si no hubiera pasado nada. No, 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 no. Cuando uno tiene relaciones sexuales con otra persona, queda, aún con una prostituta, una profesional del sexo, queda enganchado. Le deja una parte de él o de ella. Y se produce un desgarro. Las imágenes emocionales que produce una unión sexual son muy potentes. El hombre, la mujer que ha tenido relaciones sexuales previas al matrimonio o con más de un hombre o de una mujer, todo eso es una huella que no es fácil de borrar. Si uno quiere empezar, pasado un tiempo, ese será un trabajo que cuesta a veces superar porque las experiencias previas han dejado una marca importante. De ahí la importancia de la pureza sexual, de llegar al matrimonio, al dejar a padre y madre con pureza sexual. Virginidad le llaman otros. Mantenernos vírgenes hasta el matrimonio es muy importante. Que no lo hayamos vivido en nuestros contextos, la palabra nos invita a partir de que tomamos conciencia en el Señor, como padres, como iglesia, procurarlo. Qué importante es que nuestros hijos, nuestros jóvenes, lleguen al matrimonio con pureza sexual. Eso les va a facilitar el ajuste sexual y van a poder adentrarse en este tercer aspecto de una forma mucho más libre y mucho más plena. Así que tiene, como decíamos, su importancia. El uso de métodos anticonceptivos, ¿lo tenemos claro bíblicamente o no? Tenemos relaciones sin tomar medidas. Un creyente puede tomar medidas para procurar no quedarse embarazados. Adelante, Ana. Yo creo, y por lo que he podido leer, informarme o pedir consejo, que todo matrimonio es bueno que experimenten la paternidad, pero tiene que ser también una paternidad responsable. Entonces, los cónyuges tendrán que decidir si pueden sostener 1, 2 o 3 y ahí cuidarse siempre y cuando los métodos anticonceptivos no sean abortivos. Y si, por ejemplo, pues en ese cuidado pues algo falla y el Señor manda una criatura, pues confiar en la providencia del Señor y la ayuda del Señor para sacarlo adelante. Pero que la paternidad de ser responsable y que nos podemos cuidar sin caer en métodos abortivos. Le damos una matrícula de honor. Lo ha definido muy bien. El catolicismo romano no lo ha definido bien. Dice no a los métodos anticonceptivos, porque interpreta incorrectamente que la única finalidad del acto sexual en el matrimonio es la procreación. Y claro, si eso es lo principal y único, pues ellos dicen, lógicamente, no a los métodos anticonceptivos, ni el preservativo. El Papa es muy progre, pero de esto no ha hablado, porque, lo tienen muy asentado, pero no están siendo bíblicos, porque es cierto que un propósito de la relación sexual es la procreación, y es muy importante. Incluso hay que dejar ese espacio a la providencia de Dios en un mundo imperfecto. Los métodos anticonceptivos no abortivos, esa es la clave, los que se llaman de barrera, que impiden que las células sexuales masculinas y femeninas se fecunden, eso es legítimo, porque nos permiten cuidarnos, tener una paternidad responsable, escoger delante del Señor responsablemente cuándo quiero tener hijos, cuándo es el mejor momento. Una pareja que se casa, es bueno que esté 1 año, 2 años sin tener hijos, para hacer un buen ajuste.
ellos dos solitos, en todos los sentidos. Pero a los 2 años, 3, es el momento, como pauta. ¿Y con cuánto espacio queremos tener los hijos? Pues el ideal, nos dicen los expertos, es entre 2 y 3 años. Tener un hijo cada año, eso pone en tensión a la mujer físicamente y a la familia con todo lo que eso significa. De atención, de agotamiento, de economía, etc. Entonces Dios nos da esa capacidad de ser responsables. Entonces lo que tenemos que hacer es métodos anticonceptivos no abortivos. La Iglesia Católica habla de los métodos naturales y artificiales. Esa no es una buena diferenciación. Los métodos anticonceptivos, barrera, que no producen aborto. Hay un tipo de píldoras que hace que se impida la fecundación, que es legítimo. Tienen sus efectos secundarios y se toman durante mucho tiempo. Quizá hay que combinarlo con otros métodos más prácticos como el preservativo, etc. La píldora abortiva del día después es abortiva. Ahí estamos hablando de que incluso destruye ya la unión sexual, que si no se toca, ahí hay una persona muy bien definida, si no se toca. Así que es muy importante tener este tema aquí también claro. Yo diría que esto quizá es lo más importante, tanto en cada uno de estos 3 principios. Teníamos algo más de material, pero no lo vamos a dar, porque no queremos tampoco agotarnos y queremos dejar tiempo también para el coloquio. Así que vamos a abrir, si os parece, esta última media hora